Durante años, los esposos Elías y Ana Elsie Colón, miembros de nuestra congregación, han tenido el privilegio de enseñar a muchas personas cómo bailar el ballet. Si no me equivoco, se conocieron por primera vez durante una presentación del Ballet Nacional. Han usado este medio para alcanzar a otras personas para Cristo. Entre todos los alumnos que han tenido, estoy seguro que nunca han enseñado a una persona inválida de las piernas cómo bailar el ballet. En el libro de los Hechos se registra en el capítulo 3, 1 al 10, un momento insólito, cuando un inválido de toda su vida logró a bailar. Este asombroso acontecimiento sucedió alrededor de las 3 de la tarde en Jerusalén, cuando Pedro y Juan se dirigían al templo para participar en un culto de oración. Les invito a acompañarles. A medida que se apresuraban a través de la corte gentil del templo, sin duda olieron el aroma dulce del cordero que los sacerdotes rostizaban 2 veces al día. Y mezclado con ese olor estaba el dulce, el perfume de incienso que impregnaba el aire. De repente llegaron a la puerta llamada Hermosa, y fue en ese preciso momento cuando oían una voz muy conocida. Y quizás fue una voz que a la vez fastidiaba a todo el mundo. Esta voz detuvo a Pedro y a Juan secos en el camino. Una voz que gritaba: amigos, regalen unos lenes. Deme una limosna. Era la voz de un lisiado mendigo que durante toda su vida fue llevado por sus amigos a ese lugar. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por 40 años. Le llevaron a ese lugar. Este momento de su vida, en este momento sin duda se sintió agotado, tratando de sacar dinero de los peregrinos religiosos. Pero esto era la suerte de su vida. Así que pidió una vez más una limosna. Pedro miró hacia abajo a este hombre y dijo, versículo 4, míranos. Creo que sé por qué Pedro dijo esto. Creo que Pedro en este momento quería que el mendigo viera las mangas de sus togas. Las togas no tenían bolsillos ni zippers en aquellos días, así que los hombres ocultaban sus monedas de cuero en los pliegues de sus ropas, y Pedro levantó el brazo para demostrar que no había monedero con plata colgando entre las mangas. En esencia, Pedro estaba diciendo: yo solo soy un pobre pescador de Galilea. No tengo plata. Estoy sin un centavo. Sin lugar a dudas, en ese momento el mendigo, disgustado, se volvió a buscar a otro y continuó con el mismo canto de siempre. Monedas para el pobre lisiado. Pero Pedro insistió y dijo en el versículo 6, escúchame, mírame.
no tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, párase y camina. Podemos imaginar cómo debe haber pasado por la mente de este lisiado. ¿Será esto una broma cruel o qué? Nadie le ha dicho esto, nadie le ha dicho semejante cosa antes. Ahora, este es el momento que me gustaría poder haber estado ahí con una cámara de video digital, con esa función especial de cámara lenta. Porque en el nombre de Jesús, declaró Pedro en el versículo 5, y él al decir esas palabras se inclina y tomó el cuerpo de este hombre con su mano derecha y comenzó a levantarlo. Versículo 7. Grabe ese cuadro en su mente. En ese momento la fuerza comienza a fluir a través de las piernas de este hombre. Los músculos y los tendones que se habían encogido desde su nacimiento hace 40 años, comienzan a hincharse y llenarse. En el nombre de Jesús gritó Pedro. El hombre empieza a sentir los dedos de los pies moverse por primera vez y ahora puede mover sus rodillas hacia adelante, hacia atrás. Y también logró enderezar sus piernas. Y él comienza a ponerse de pie. Grabe ese cuadro en su mente. En el nombre de Jesús, versículo 8, baila cojo, danza inválido, danza. Bueno, eso es mi traducción libre. Pero milagro de milagros, un hombre que nunca había pasado por el proceso de aprender a caminar, en cuestión de segundos, saltaba arriba y abajo, y ahora lo ven bailando la salsa cubana, con alegría en el patio interior. Subiendo las gradas, siguiendo a Pedro y a Juan. Y sin duda ellos mismos fueron tan sorprendidos como ese hombre. Pedro y Juan miraban asustados con temor a lo que Dios había hecho a través de ellos. Esa tarde, la rutina tranquila de la vida del templo estaba interrumpida, con los gritos de este hombre que por primera vez en su vida pudo caminar. Una multitud rápidamente se reunió a ver por qué tanta bulla, por qué tanto escándalo. Y ven a Pedro y a Juan caminando a lo largo de los pasillos del templo, y a su lado les acompañaba aquel que antes era cojo, ahora está bailando locamente alrededor de ellos, saltando y arriba y abajo como si estuviera en un trampolín, gritando alabanzas a Dios. Póngase en su lugar. Era un hecho que a ninguna persona lisiada se le permitía entrar en la zona del templo donde los judíos sanos iban a orar y a sacrificar. Año tras año este hombre miraba como otros disfrutaban de ese lugar especial para adorar, pero él no podía. Ahora, después de 40 años, tenía un cuerpo sano. Y no es de extrañar que estuviera fuera de sí, saltando y brincando, alabando a Dios y siguiendo a Pedro y a Juan. Por primera vez en su vida pudo entrar en esa área sagrada. Una multitud rápidamente se reunió alrededor de Pedro y de Juan y con boca abierta miraban este pequeño hombre que saltaba arriba y abajo. De repente Pedro se fijó que la multitud ya no miraba más al hombre que antes era lisiado, pero miraba a él
a él y a Juan, mirándolos como si fueran fanáticos de fútbol, parados alrededor del futbolista famosísimo Leo Messi, después de haber anotado ese gol número 500. O la forma que yo miraba a la reina Miss Mundo, cuando hace años en un hotel de prestigio aquí en la ciudad entré en un ascensor y por casualidad compartí el ascensor con ella. A propósito, nunca mencioné esto a mi esposa. No se lo diga, por favor. Inmediatamente, Pedro dice, del versículo 12 al 16, señores, no me miren así porque yo no hice esto. Estoy sorprendido tal como ustedes. Este milagro ha venido de Dios a través del nombre de su Hijo. Se hizo este milagro para probar a todos para siempre que el que mataste, llamado Jesús, es de hecho Dios encarnado, el Mesías. Mataste al Hijo de Dios, el autor de la vida, pero Él resucitó al tercer día y ahora ha regresado a través de su Espíritu trabajando entre nosotros. Ahora brinquemos al otro día, capítulo 4, versículo 3. Por lo que Pedro y Juan habían hecho por el lisiado y porque predicaron en ese nombre explosivo y conflictivo de Jesús, fueron arrestados y pasaron la noche en una cárcel. Por la mañana los ancianos de Israel, junto con Caifás y sus cuates, se reunieron para averiguar qué hacer con estos dos. Versículo 5. En el tribunal del templo, Pedro y Juan fueron interrogados con la pregunta, ¿de dónde sacaron el poder para sanar? Cuéntanos la verdad. A propósito, recuerden el cojo curado, se las arregló para entrar en la sala de audiencias y estar al lado de Pedro y Juan. Versículo 14. Y ahora estoy seguro de que él todavía estaba brincando de alegría, usando sus nuevas piernas, alabando al Señor. Pedro entonces en los versículos 8 al 12 repitió al consejo lo que había dicho el día anterior a la multitud. Dios el Padre creó este milagro para mostrarles que su Espíritu está trabajando aquí en el nombre de su Hijo. La fe nació en el corazón de este hombre y en el nombre de Jesús fue sanado. Y, por cierto, no hay otro nombre dado a los hombres donde debamos ser salvos. Y cuando él dijo que la salvación se centraba en una sola persona, Jesús, el Señor Dios, el Mesías, debe haber sido como si una bomba estallara en medio de la corte. Usando la imaginación, puedo ver el sumo sacerdote golpeando su escritorio por orden, el alguacil corriendo alrededor de la corte, arrestando a los espectadores ruidosos. En este momento el Sanedrín, este cuerpo de gobernantes y jueces, estaba respirando con dificultad. El sudor goteando y cada uno se miraba al otro con ojos desorbitados y gritando, ¿qué rayos iban a hacer ahora? En un estado de shock, se dieron cuenta hasta qué punto la fe en el nombre de Jesús se estaba extendiendo. Era como si un fuego incontrolable se había encendido. Versículo 4 dice que a causa del mensaje de Pedro se agregaron a la fe de Jesús 4,000
hombres, a los 1000 anteriores que ya habían entregado sus corazones a Cristo. 5000 en total. Los líderes religiosos sabían que tenían que parar esto de una vez por todas, pero se encontraban en un dilema. Si decimos que Jesús no era de Dios, ¿qué iban a hacer con el lisiado que saltaba en medio curado en el nombre de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con aquel? ¿Qué hay de él? ¿Cómo ocurrió este milagro? Si decimos que Jesús es Dios, entonces Él gana la batalla y nosotros estamos descalificados y perdemos el empleo aquí en el templo. ¿Qué vamos a hacer? Así que llegaron a un acuerdo. Vamos a asustarlos, a estos dos, y luego mandarlos lejos. ¡Qué tremendo error! Deberían haber encarcelado a Pedro y a Juan para siempre y haber escondido la llave. Así que los religiosos dijeron en toda su infinita sabiduría: compañeros, no vamos a castigarles por sanar al lisiado. Muchas gracias. Pero si siguen hablando de este Jesús, están muertos. Habla de Dios, sean buenos rabinos, pero lo de Jesús está prohibido. Ante esa amenaza, Pedro respondió en un griego elegante, versículo 10. ¿Están locos de remate? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? No vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Sin duda los sacerdotes en ese momento debieron haber sacudido la cabeza tristemente con la extraña sensación de que acababan de perder esa batalla. He leído a estos dos capítulos varias veces y me di cuenta de que la frase "en el nombre de Jesús" se menciona 8 veces y cada vez su nombre está asociado con el poder todopoderoso de Dios. Pedro sintió la libertad de unir a las dos expresiones, en nombre de Jesús y el poder de Dios. Entonces me di cuenta de que este milagro realizado a través del nombre de Jesús es simplemente lo que Jesús había prometido desde hace mucho tiempo. Antes de ser crucificado, se encontró solo con sus discípulos, prometiéndoles poder y habilidades que nunca antes habían conocido. En Juan 14:12, Jesús les dijo: cualquiera que tenga fe en mí hará lo que he hecho. Él hará obras aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Después de la resurrección, prometió en Mateo 28:18: toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Jesús recibe autoridad soberana del Padre y sobre la base de este poder es Señor de todos. Luego Él envía a nosotros al mundo con la promesa de que podríamos estar conectados con ese poder para llevar a cabo la tarea de evangelizar y discipular al mundo. Entonces en Hechos 1:8 Él afirma esta promesa diciendo: recibirás poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ti y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Los discípulos pronto iban a recibir el Espíritu Santo, dándoles una nueva dimensión de poder para la vida, para su esfuerzo evangelístico. Así que no debemos sorprendernos de Juan y Pedro, que hayan recibido tal poder y lo usaron como un medio de testimonio,
una vez que el Espíritu de Dios había descendido. Lo que le sucedió al mendigo lisiado fue un cumplimiento exacto de lo que Jesús prometió. Puede ser que Dios nos está diciendo hoy que Él espera que nuestro caminar diario y nuestro testimonio se deben caracterizar por un creciente dependencia de fe en el nombre de Jesús, y en la medida que confiamos en su nombre, un nombre que refleja todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. A ese grado de confianza debemos esperar ver el poder milagroso desencadenado en nuestro medio. Es una pregunta que nos deja pensativo. En otras palabras, lo que sucedió en los capítulos 3 y 4 de Hechos es para nosotros hoy día. Estamos tan conectados al poder espiritual que está en el nombre de Jesús que podemos declarar en el nombre de Jesús: levántate y anda. Ahora quiero aclarar que Dios sana hoy día según su voluntad, pero no podemos exigir que sane. Hace poco oí una predicadora en una emisora local insistir: si clamamos a Dios constantemente, Él tiene la obligación de intervenir con su mano sanadora. Perdone, señora, pero no es así. Él sana según su voluntad, pero de alguna manera nuestra fe en su mano sanadora le influye. Él desea que oremos con fe para sanidad, y no solo para la sanidad física, porque reconozco que muchos que están escuchando mi voz están luchando con situaciones muy difíciles en sus vidas personales, tal como el cojo, que necesitan el poder del nombre de Jesús que intervenga con un milagro. Hay matrimonios en peligros, hijos rebeldes, hay falta de recursos económicos, enfermedades crónicas, adicciones, necesidad aguda de empleo y cuantas más situaciones difíciles. Hace unos meses regresé de un viaje a Cuba. Mi esposa y yo vamos a la isla cada 3 meses para enseñar en el Seminario Evangélico Nacional en Habana. Cada vez que me encuentro con mis hermanos cubanos, me siento un avivamiento personal. Me lleno con una nueva vitalidad espiritual. Muchos de los creyentes cubanos han aprendido a estar conectados al poder que se encuentran en el nombre de Jesús. Y esto se realiza en medio de condiciones horribles, pobreza al extremo, y en medio de una intensa oposición oficial a la iglesia evangélica. Cuando la situación política se solucione, Cuba será la plataforma de lanzamiento de misioneros cubanos apasionados que llegarán con el evangelio a otros hispanos alrededor del mundo. O si podríamos ser como nuestros hermanos cubanos, ser como un Pedro y Juan, cuando insistieron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Se fijaron cómo los hermanos reaccionaron cuando oyeron Pedro describir lo del cojo y su encuentro con las autoridades? Ven al final del capítulo.
Versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Ojalá que esto sucediera en algún momento aquí en nuestra congregación. Yo jamás salgo de la casa sin tratados para repartir. En mi arsenal de tratados tengo por lo menos nueve temas. Me convertí a Cristo hace 53 años porque una señorita en el colegio tuvo la valentía de compartir conmigo el Evangelio. Si no, a saber dónde estuviera yo. ¿Está compartiendo el Evangelio con otros como estilo de vida? Como iglesia, ¿qué tenemos para ofrecer? Nuestro dinero lo compartimos con los más necesitados de la congregación, consta, con enfermos, con las viudas. Cubrimos nuestras necesidades para estar cómodos en este lugar. Y apoyamos a unos cuantos misioneros. Nuestra existencia tiene que extenderse más allá de nuestra comodidad, de estas 4 paredes. Tenemos confianza suficiente en Cristo y en su Evangelio para ordenar a los paralíticos espirituales que se levanten, que caminen, arrepintiéndose y creyendo a Cristo. Pedro tenía que usar su mano para levantar al cojo, pero fue por el poder de Jesús que realizó el milagro. Inclinemos nuestros rostros. En estos momentos medite sobre el área de su vida que necesita que intervenga el poder todopoderoso de Dios con un milagro. Diga, confío en Jesús, en todo lo que Él es y en todo lo que Él ha hecho. Y según su voluntad confío que Él hará el milagro que necesito. Si no ha conocido a Jesús como Salvador, hay que arrepentirse de sus pecados ahora mismo y recíbele en su corazón. Oremos. Padre, el profeta en el Antiguo Testamento nos dice que durante la era mesiánica de tu Hijo, los lisiados saltarán como ciervos. Hay muchos que están lisiados en espíritu, paralizados y vacíos en su alma. Somos un pueblo necesitado. Necesitamos un toque de avivamiento desde arriba. Revívanos. Ayúdanos a estar saturados con tu Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Hay varios de nosotros que estamos presentes para ayudarles en su andar espiritual. Que Dios les bendiga.